Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, me quedo Mario, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, estimado Jorge? Gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy quiero que toquemos un tema que genera mucha preocupación a todo vez que llega al escritorio de un empresario, de un contribuyente. No es comprensible porque vamos a hablar de la posibilidad de que las autoridades fiscales afecten nuestro patrimonio, nuestros bienes, a través de un embargo o una inmovilización de cuentas bancarias. Esto regularmente, Jorge, provoca mucha preocupación del empresario, porque al momento en que una autoridad te congela, te inmoviliza, te embarga las cuentas bancarias, pues prácticamente te está impidiendo realizar pagos de nómina, pago a proveedores, el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tengas, en algunas ocasiones enfrentar los compromisos que ya tienes con algunos negocios, o incluso también te impide el pago de las cuotas patronales al INSS, de los pagos que tienen que hacerse al Infonavit, a las autoridades locales como el pago del impuesto de nómina, o incluso las contribuciones federales. Y esto, por supuesto, que en muchas ocasiones también genera, además de la preocupación, el nerviosismo y a veces también una gran incertidumbre. Por eso quiero que hablemos de este tema. Para hablar de este tema es bien importante que podamos entender que las autoridades fiscales cuentan con facultades distintas. Y dentro de esas facultades hay unas que son facultades de cobro. Quiere decir que las autoridades fiscales pueden exigir el pago de los créditos, el pago de los importes que determina, de los créditos fiscales o de las multas o incluso de las cantidades que nosotros mismos nos determinamos, es decir, cuando presentamos nuestra declaración y decimos que hay que pagarle a la autoridad 50,000 pesos, si no hago el pago en ese momento, pues también la autoridad me lo puede requerir. Y el Código Fiscal, es decir, la ley fiscal en México, le permite a las autoridades actuar de dos formas, mediante el embargo y también le permite realizarlo mediante la inmovilización de cuentas bancarias. Vamos a distinguir esto porque es muy importante. El embargo va a ser para aquellos créditos, Jorge, que le decimos en el argot jurídico que son exigibles. ¿Pero qué es esto de que sean exigibles? Es decir, que te los haya determinado la autoridad y tú no los hayas pagado o garantizado dentro del plazo legal de 30 días que tienes para promover un medio de defensa, ya sea un recurso administrativo, un juicio contencioso o incluso también un juicio de amparo. Pero si tú durante esos 30 días no garantizas, es decir, no ofreces una garantía suficiente a la autoridad, o bien no pagas ese crédito fiscal, entonces la autoridad, la manera que tiene para poder hacer o gestionar ese cobro de ese crédito es el embargo. Y puede embargar distintos bienes, pero el preferido de las autoridades es las cuentas bancarias. La ley dice, Jorge, que para que las autoridades puedan embargar tus cuentas bancarias, primero tienen que conocer qué cuentas bancarias tienes y qué fondos hay en esas cuentas bancarias. La ley lo dispone así, Jorge, para evitar que las autoridades fiscales manden un embargo genérico, es decir, que no se les ocurra a las autoridades embargar la totalidad de tus cuentas bancarias, porque eso pone en grave riesgo a las empresas. Le quitas más de lo que te debes si le embargas todas sus cuentas bancarias. ¿Y por qué tendríamos nosotros, los contribuyentes, los ciudadanos, los gobernados, que soportar un cobro por parte de las autoridades que sea excesivo? No hay razón. Después de ello, es bien importante considerar que si las autoridades pueden realizar el embargo, lo que podemos hacer nosotros para evitar este tipo de actos de la autoridad es que si nos notifican un crédito fiscal, además de preocuparnos, Jorge, por contratar al abogado para que lleve la defensa, debemos también tener en el radar que tenemos que garantizar o pagar el crédito. Es más, aquí hay un tip muy importante. Si un contribuyente tuviese, no sé, un crédito pequeño, hablemos de una multa de 20,000 pesos, él decide en ese momento pagar la multa, el hecho de que pague la multa no le impide que se vaya a defender.
y después de que se defienda, si gana el juicio, él puede obtener en devolución ese importe. Y es una sencilla manera de detener los actos de cobro. Otra forma es ofrecer una fianza, quizás el embargo en la vía administrativa de un bien, a través de una hipoteca. Hay diversas maneras de garantizar, pero si no garantizamos, la consecuencia es que la autoridad nos va a poder cobrar. Este embargo aplica para los créditos fiscales exigibles. Hay otra facultad que es la inmovilización de cuentas, y esta es la que agobia muchísimo más, porque la inmovilización de cuentas, Jorge, a diferencia del embargo, no necesita que las autoridades nos avisen que nos van a embargar. No necesita que las autoridades me cobren, porque esta inmovilización de cuentas va sobre los créditos fiscales que se encuentran firmes o que estando impugnados, es decir, que tuve la oportunidad de presentar un medio de defensa, un recurso o un juicio, no obstante ello, no lo garanticé. Si estoy en cualquiera de estos dos supuestos, es decir, que ya se vencieron los plazos para defenderme y no lo hice, o que habiendo defendido no garanticé de forma completa o idónea este interés fiscal, entonces la autoridad me puede inmovilizar las cuentas bancarias. Este procedimiento de inmovilización, Jorge, es gravísimo, porque las autoridades fiscales no nos avisan a nosotros, sino hasta que ya se llevó a cabo la inmovilización. Fíjate cuál es el procedimiento. La autoridad tiene la obligación de investigar qué cuentas tengo, qué fondos tengo. Le pide al banco que inmovilice y el banco tiene 3 días para inmovilizar. El banco le tiene que avisar al SAT que me inmovilizó. Y después, una vez que el banco le comunica al SAT, el SAT me comunica a mí. Es decir, por lo menos 9 días hábiles tengo sin saber por qué me embargaron las cuentas, quién me embargó mis cuentas bancarias. Un tip para poder salir de este bache, si me encuentro en el supuesto de que me inmovilizaron, me dicen en la sucursal que fue una autoridad fiscal, pero no me dice quién, es acudir a Prodecon. O bien también los abogados podemos presentar diversos medios de defensa, diversos mecanismos para identificar a la autoridad y para requerirles y solicitarles que nos liberen la cuenta bancaria, al menos hasta que logramos seguridad y certeza jurídica de por qué es que están realizando este tema. Jorge, esto es bien importante que nosotros lo tengamos en el radar, porque esto detona la importancia de consultar nuestro buzón tributario y de estar localizados para las autoridades fiscales. Pues en caso de que ellas no nos localicen o no nos puedan notificar, es más probable todavía que podamos ser sujetos de este tipo de actos por parte de las autoridades fiscales. No, ya lo creo que sí, mi querido Mario. Para esto, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde te pueden localizar? Que necesitamos expertos como ustedes. Con muchísimo gusto, yo espero que nadie tenga este tipo de problemas, pero si alguno de tus amigos los tiene, que se comunique con nosotros, sabemos cómo atender esto. Me pueden contactar al teléfono 6628-470839 o bien manden un correíto a mario.herpz@olu.com. Pues como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jorge. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal.